¿Qué pasa, motorcetes? Bienvenidos a una nueva entrega de Otremotor. Hoy vamos a hablar del par motor. El par motor es un concepto bastante habitual, pero a su vez con un significado un poco desconocido. Normalmente, cuando nos hablan de las prestaciones de un coche o cuando vemos su ficha técnica, nos hablan de su potencia máxima y de su par máximo. Pero, ¿qué es el par máximo? ¿Qué diferencia hay entre el par máximo y la potencia máxima? Eso es lo que vamos a ver hoy. Técnicamente, la definición de par motor es un poco compleja y no termina de hacer visual lo que supone el par motor que tiene un coche. Por eso hoy vamos a hacer una explicación un poco distinta. La definición de par motor sería algo así como la cantidad de fuerza, de torsión o de giro que hace el motor al engranaje del cambio. Imagínate cuando aprietas un tornillo con un destornillador. Realmente estás aplicando una fuerza de torsión sobre el tornillo para hacerle rodar. Pues esto es lo mismo que hace el motor sobre los engranajes del cambio. Y se llama par porque realmente son dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, una hacia arriba y otra hacia abajo, que es lo que hace que esto ruede. Esto se mide en newton metro, mientras que la potencia se mide en caballos de vapor. Pero ahora vayamos a lo práctico. ¿Qué diferencia hay entonces entre el par motor y los caballos? ¿Cómo voy a notar yo el par motor que tiene mi coche? Pues, aunque no es realmente como yo lo voy a representar, os voy a hacer una pequeña similitud para que sea un poco más entendible. Os presento el Accelerator. Como veis, es el típico sistema de palanca con un punto de apoyo. Pero esto nos va a hacer que sea mucho más entendible y más visual. Ya sabéis cómo funciona el sistema de palanca y punto de apoyo. Para levantar un determinado peso necesitaremos hacer fuerza que será menos cuanto más lejos estemos del eje. Entonces, aquí necesitaríamos una cantidad de fuerza, pero si levantáramos desde aquí, necesitaríamos hacer más fuerza para levantar el mismo peso. En este caso, el peso a levantar va a representar la potencia que desarrolla el motor. La longitud de la palanca va a representar las revoluciones a las que rueda el motor. Imaginaos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 revoluciones, todo el rango de revoluciones del motor. Y el par motor es la fuerza que hacemos con esta mano a la hora de levantar el peso que queremos levantar. En consecuencia, podemos decir que la potencia que desarrolla el motor es consecuencia del par motor, es decir, la fuerza que hacemos, y las revoluciones a las que esté rodando el motor. Es decir, que a más par motor o a más revoluciones tenemos más potencia. Cualquiera de las dos que suba genera más potencia. Ahora vamos a explicar gráficamente cómo afecta el par motor a la entrega de potencia de un coche. Para esto vamos a comparar un motor 1600 de 132 caballos contra un 2000 de 122 caballos. Sobre el papel, el motor del Hyundai tiene más caballos y debería correr más, pero vamos a ver cómo afecta al par motor. Aquí tenemos el desarrollo de potencia del Hyundai. Aquí tenéis las revoluciones de 1000 a 7000 casi, y esta línea azul continua es la potencia que entrega el motor y esta línea discontinua es el par, la fuerza que hace. Vemos que la potencia máxima se entrega a estas 6250 revoluciones más o menos, que son esos 132 caballos que anuncian. Pero, por ejemplo, a 3500 revoluciones, es decir, a medio régimen, vemos que apenas llega a 80 caballos. Ahora vemos el Mazda. El Mazda vemos que desde 4000 revoluciones más o menos ya alcanza sus 122 caballos de máxima, pero a estas 3500 que comparábamos en el Hyundai, vemos que está ya por encima de 100 caballos. Es decir, que a estas 3500 revoluciones tiene más caballos que tiene el Hyundai. Si comparamos uno con el otro, vemos como, lo que decíamos, la potencia máxima del Hyundai es mayor que la del Mazda, porque tiene 132 caballos en vez de 120, alcanza más arriba, pero por debajo de 5500 revoluciones, en todo momento tiene menos potencia que el Hyundai. ¿Esto a qué es debido? A que el Mazda en todo momento tiene más par motor, hace más fuerza al motor en todas estas revoluciones. Y esto le hace tener más caballos en todo este rango.
El Hyundai aquí tiene menos par, tiene menos fuerza, pero en la parte final, es decir, lo que sería en la punta de la palanca, consigue hacer un poco más de fuerza y consigue más potencia máxima, o puede levantar una cantidad de peso máxima mayor, por compararlo con la palanca. Si lo llevamos al extremo, ahora lo estamos comparando con una moto deportiva. Una moto deportiva que tiene muy poquito par motor, como veis, apenas pasa de 60 Nm, mientras que el Hyundai estaba sobre 160 y el Mazda por encima de 200. ¿Qué pasa? Que gracias a que la moto puede desarrollar hasta 15.000 revoluciones, esto hace que con mucha menos fuerza consiga alcanzar más o menos la misma potencia que tienen los coches. En este caso 128 caballos, más o menos lo mismo que tienen. Imaginaos, en el caso de la palanca, una palanca muy larga, de forma que con hacer muy poquita fuerza ya puede levantar el mismo peso que puede levantar los otros. Ahora vamos a mostrar en el Accelerator lo que acabamos de ver. Hemos visto que el Hyundai tiene más potencia máxima porque en la zona alta de revoluciones consigue desarrollar más par motor. En consecuencia, tiene más potencia o puede levantar más peso. En cambio, el Mazda en esta zona de revoluciones tiene más par que el Hyundai. En consecuencia, en esta zona de revoluciones tiene más potencia que el Hyundai o puede levantar más peso que el Hyundai en esta zona. En cambio, en la moto estamos hablando de que hace 14.000 revoluciones, lo que sería pues una barra más del doble que la del coche, que serían unas 6.000 revoluciones más o menos. En consecuencia, con muy poquita fuerza puede levantar el mismo peso que levantan los coches con la fuerza que hacen a esta altura. En cambio, la moto a estas revoluciones, a 3.000, 4.000 revoluciones, apenas funciona porque no tiene nada de par motor y no puede levantar nada. Necesita que alargues la barra o que subas mucho las revoluciones para poder funcionar. Pues bien, hasta aquí la explicación del par motor. Si os ha quedado alguna duda, anotadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Así que nos vemos en los garajes.